Quiero compartir con usted mi opinión. En ocasiones, los presidentes o quien gobierna en una nación, gobierna con sus amigos, a los cuales cree muy leales con él, y seguramente lo son. Pero también es cierto que en muchas ocasiones, quienes son amigos de quien gobierna, no necesariamente son amigos del pueblo y son amigos del país. Un presidente de la República, cuando conforma su gabinete, tiene que tener la sapiencia de que a quienes va a escoger para que le acompañen, no solamente tienen que tener virtudes profesionales y capacidades profesionales, sino que también tienen que tener un gran compromiso y un gran amor por su nación. No se puede gobernar un país si no hay un compromiso con la nacionalidad y con el prójimo. Cuando una persona se aleja de ese compromiso en el ejercicio del poder, el poder normalmente es servido en bandeja para intereses particulares que se alejan de la sensibilidad necesaria para generar en una sociedad la solidaridad y la justicia social. Quien gobierna debe gobernar desde los valores más altos, a sabiendas de que también ocupará otros que compartan esos valores. Esa es mi opinión. Mi nombre es Juan Guillermo Hernández Morales. Como a los 10 o 11 años empecé a fumar y a usar inhalantes. Consumía para vivir y vivía para consumir. He logrado recuperar la confianza de mi familia. A mí me salvaron la vida y te digo una cosa, fue maravilloso. En 2019, aportamos más de 1.100 millones de colones a la atención y tratamiento del alcoholismo y la farmacodependencia. Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. Los niños y las niñas tenemos derecho a estar informados sobre el COVID-19 y sentirnos tranquilos, seguros y confiados. Protejámonos en familia. PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. En Noticias Telediario queremos apoyar tu proyecto o negocio. Por eso disponemos de un espacio para que nos contés sobre tus productos y servicios. Envía un video de forma horizontal al 8413-4444. Positivo Más, un espacio para emprendedores. Solo por Noticias Telediario. Canal 8 le lleva hasta su hogar la Santa Misa, de lunes a sábado a las 11 de la mañana y domingos a las 10:30 de la mañana. Solo por Canal 8. La temperatura se eleva en la televisión con la Caliente TV. Este y todos los fines de semana tendremos éxitos tropicales, clásicos de la música ranchera y esas cumbias candentes que nos ponen a bailar. Un recorrido musical sabrosísimo para que quememos calorías ahí en la casita. Hagamos un tour en nuestra casa donde los locutores de la Caliente 90.7 FM te acompañarán en una hora de buena música. La Caliente TV, los fines de semana por Canal 8. Las noches de mayo y junio cambiaron por el 8. De lunes a viernes a partir de las 9 de la noche, tendremos una programación para todos los gustos. Los lunes, la investigación profunda. Crónicas y reportajes las podés ver en Testigo Directo. Los martes, salud, cocina, historias y muchos temas más te los traen Giovanni Calderón junto a Gabriela Celada en la única revista nocturna de la televisión nacional. Mi casa es su casa.
Los miércoles te traemos un formato diferente de entrevista, conducido por Douglas Sánchez en Íntimo. Los jueves no te podés perder las mejores ocurrencias de Tabo Gamboa en Juntos pero no revueltos. Y cerramos los viernes a cachete con Luis Carlos Monge. Ya sabes, de lunes a viernes a las 9, las noches son más entretenidas por el 8. Buenas noches. Hoy he invitado a que nos acompañe en Noche Sin Tregua a el abogado reconocido en nuestro país, José Miguel Villalobos Umaña. Con él vamos a conversar de diferentes tópicos de la política nacional, por supuesto con la vehemencia y el criterio que siempre demuestra en cada una de sus intervenciones. José Miguel, un placer tenerte aquí en Noche Sin Tregua. No, un gusto saludarlo, Claudio, un placer a usted y a los televidentes. Y aquí dispuesto a que conversemos de los diversos temas que usted tenga interés. ¿Te parece si brindamos por nosotros, por el televidente y sobre todo por Costa Rica? Salud. Ya vos has tenido, me decía un buen amigo antes de venir aquí al programa, de que vos habías estado en la Asamblea Legislativa como asesor de José Miguel Corrales. No sabía yo esa parte de tu historia. Entonces le decía yo al buen amigo mío, le decía, ¿y quién dominaba a quién? Bueno, inclusive más hacia atrás. Empecé a trabajar en el Congreso con 19 años. Estaba en tercer año de Derecho y empecé a trabajar con la Fracción de Liberación Nacional. Me asignaron inicialmente en el periodo 82-86, hace bastante tiempo, a un diputado muy brillante, muy particular en esa época y que tenía una gran carrera política. Tenía 31 años, él en ese momento era vicepresidente del Congreso y se perdió, se dedicó a temas ya mucho más específicos, Rodolfo Navas Alvarado. Y terminé en el 85 con él, que pasó a ser ministro de Agricultura al final de la administración de don Luis Alberto. Me quedé con varios diputados de la Fracción de Liberación y luego me quedé en el periodo 86-90, ya me estaba graduando de abogado en el 86, con José Miguel Corrales Bolaños, con quien permanecí 3 años y un poco más, porque luego a partir de enero del 90 fui nombrado primer letrado de la Sala Constitucional. Sí, me cuentan que como estudiante y como profesional siempre ha sido brillante. Muchas gracias. En cuanto a su pregunta, los dos José Migueles nos llevamos siempre de maravilla en ese periodo. Yo no diría ni que me dominaba ni que lo dominaba, era una relación enormemente respetuosa, casi de padre a hijo. Teníamos una relación además personal muy buena y unas luchas ideológicas que recuerdo de ese periodo 86-90 muy interesantes y siempre en conflictos permanentes con don Oscar Arias, que era el presidente de la República, y con don Rodrigo Arias. Inclusive en ese periodo a don José Miguel le prohibieron la entrada a Casa Presidencial. ¿Ah, sí? Inclusive siendo él el jefe de la fracción, no podía entrar a Casa Presidencial. Básicamente, no conocía yo ese dato. Porque había conflictos enormes sobre ciertos proyectos, y empezando el mismo 1 de mayo del 86 por la oposición rotunda de José Miguel Corrales al convenio atunero. Y a partir de allí empezaron conflictos con una gran cantidad de proyectos de ley que culminaron con una prohibición de los hermanos Arias de que don José Miguel entrara a la Casa Presidencial. Y cuando llegas a estar en algún momento en un ejecutivo, ¿no es con Liberación? Es con la Unidad Social Cristiana, con don Abel Pacheco. Sí, es que ocurre lo siguiente. Yo me voy para la Sala Constitucional en enero del 90 y me quedo ahí aproximadamente 8 o 9 meses. Ya en ese momento tenía unos 4 años de ser profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Costa Rica y había participado activamente en la elaboración de la Ley de Jurisdicción Constitucional. Hice una excelente relación con don Rodolfo Pisa Escalante, con don Luis Paulino Mora, los dos de los primeros magistrados de la Sala Constitucional, y una de mis alumnas era hija de don Alejandro Rodríguez Vega, primer presidente de la Sala Constitucional. Entonces fui su letrado durante unos meses. Se presentó una situación que además es la primera vez que lo voy a decir en público porque me fui de la Sala Constitucional. Básicamente me entero a mediados de año que los salarios de los letrados los está pagando la AID. No. Mediante un convenio que tenía el gobierno de los Estados Unidos con la Corte.
Y cuando me entero que nos están remunerando con fondos de un gobierno extranjero, digo que esa conducta no me parece apropiada. Me indican que el gobierno de los Estados Unidos nunca ha pedido absolutamente nada. Lo que digo es, primero, que eso no me consta, y segundo, que basta con que esté siendo remunerado por el gobierno de los Estados Unidos el salario de los letrados. Eso hace que yo no pueda continuar trabajando en la Sala Constitucional si eso no se corrige. Me dice que se va a corregir hasta el 1 de enero del 91, que el resto del año 90 va a continuar así, y entonces presento mi renuncia, me voy de la Sala Constitucional y me dedico a trabajar con el sector privado a partir de julio-agosto del 90, específicamente con cooperativas de ahorro y crédito. Me quedo asesorando cooperativas, permanezco ligado a José Miguel Corrales desde el punto de vista político, y en el año 93, cuando él pierde la convención interna con don José María Figueres para las elecciones de 1994, don José Miguel había sido muy claro en que él no apoyaría jamás a José María Figueres, y yo lo sigo en esa pelea. Inclusive se presenta una situación inédita que también muy poca gente la conoce. En junio del año 93, terminando la convención, a mí me ubica don Manuel Emilio Rodríguez Echeverría, hermano de don Miguel Ángel Rodríguez, con el que inicié una amistad desde esa fecha hasta la muerte de don Manuel Emilio, creo que allá por el 99. Y me solicita don Manuel Emilio una reunión donde tengo un segundo contacto con don Miguel Ángel, a quien había conocido siendo él diputado en el periodo 90-94. Esa reunión fue para pedirme que enlazara a José Miguel Corrales para hacer una alianza. Corrales y Rodríguez contra Figueres. Tenemos una reunión en el restaurante Villa Turnón, ahí en Barrio Escalante, en el barrio Turnón, básicamente. El llamado restaurante Bugambilia, Hotel Bugambilia, en Villa Turnón. Y allí don Miguel Ángel Rodríguez hace una oferta que me pareció a mí enormemente interesante. Y básicamente hay que recordarle a los televidentes que don José Miguel Corrales y don Miguel Ángel Rodríguez habían sido compañeros de universidad los 5 años. Una generación donde eran compañeros Jaime Darenblum, Rolando Laclé, Elizabeth Odio, Miguel Ángel Rodríguez y José Miguel Corrales y otros más, obviamente, me acuerdo de ellos. Entonces se conocían. Y el planteamiento inicial fue, le dice don Miguel Ángel a José Miguel, José Miguel, ¿quién crees que es más peligroso para el país de presidente? ¿José María Figueres o yo? Imagínense, así empezó el desayuno. Y la respuesta de José Miguel, que me vuelve a ver sorprendido, fue, es más peligroso José María Figueres. Ese desayuno únicamente estábamos 4 personas, Manuel Emilio Rodríguez, Miguel Ángel Rodríguez, José Miguel Corrales y yo. Y la respuesta, adoré el juego de naipe. Claro, por supuesto. Y en ese momento Miguel Ángel le dice, bueno, entonces, ¿por qué no me das la adhesión? Don José Miguel le dice, bueno, tendría que irme de Liberación Nacional. Bueno, mira, Miguel, te voy a traer inmediatamente la propuesta, ya viene hecha. La propuesta es... ¿Iban armados? Sí, claro, don Manuel y don Miguel Ángel iban bien armados. Le dijeron, ¿cuántos diputados crees que sacaríamos si vamos juntos? Y dice don José Miguel, 28, 30. Estamos hablando de aquellas asambleas legislativas el tiempo del bipartidismo, donde se obtenían esos diputados. Te doy 7 elegibles. Poner los nombres. Era una buena oferta. No puedo vetar ninguno. Te doy una vicepresidencia, el primer lugar por San José y 2 en los 5 primeros. Y los otros, los que querás, elegibles. Eso es de historia. Manuel Emilio Rodríguez agrega algo que hoy lo recuerdo, tengo mucho tiempo y no recordar esto, surgió, perdón que me extienda. No, yo encantado. Y dice Manuel Emilio, de acuerdo, pero este joven tiene que ir. Ese joven era yo, que era joven en ese momento. Sí. Tenía 20, tal vez 31 años, quizá 30. Y dice José Miguel, bueno, pero yo podría ir también. Y le dice Manuel Emilio, no, vos serías un gran vicepresidente, pero si querés ir a la asamblea, sería un honor que encabezaras. Dice José Miguel, bueno, 7 elegibles, no me vetan ninguno. Y dice Miguel Ángel, no, y hay más.
tu fracción va libre a votar como quiera. Sin amarras. Yo trataré de convencerte como presidente de que votes con el bloque, pero vas libre. Y si querés ser candidato de la unidad en el 98, contás con el apoyo. Bueno, yo... Y no puede pedir nada más. Que estuve en política tantos años, desde los 14 años y luego en el Congreso desde los 19, nunca había escuchado, ni creo haber escuchado desde ese momento a hoy, una propuesta de ese nivel política tan específica, tan clara, tan respetuosa y tan que le dejaba el control a José Miguel Corrales, ¿verdad? No era, mira, y después te apoyo y no, sí, era, ahí están, ponga sus nombres. A los 2 días José Miguel me dijo decirles que no puedo aceptar porque yo nací liberacionista y moriré liberacionista. Vea qué curioso, y después se fue. Y después se fue de liberación. Pero en ese momento dijo, yo jamás me podré ir de liberación, decirle que no. Le digo, pero la oferta es extraordinaria. Y me dice, sí, pero no. Y entonces se rechazó. Yo le dije, ¿y qué va a hacer usted entonces para el 94? ¿Está rechazando esta oferta? Y dice, no, me voy a quedar quieto, no voy a apoyar a nadie. Esa es la explicación de por qué yo le doy y la después adhesión. se enfrentan. Después le doy la adhesión a Miguel Ángel Rodríguez. Vamos a la elección contra Figueres, se pierde como por un 1,5%. Y ahora sí, viene el 98. Yo estoy con Miguel Ángel Rodríguez y de pronto aparece José Miguel Corrales allá por el 96. Sí, 96, y dice, yo quiero ser candidato de liberación. Claro. Y yo estoy con Miguel Ángel. Y me llama José Miguel. Y me dice, mira, voy a lanzarme por liberación. Me imagino que vas a estar conmigo. Y digo, no puedo estar con ustedes. O sea, yo estoy aquí ya con Miguel Ángel Rodríguez. Me dice, entonces nos vamos a enfrentar. Y le digo yo, pues sí, pero... hagamos un pacto de caballeros, o sea, no nos ataquemos. O sea, yo en realidad tenía una propuesta de Miguel Ángel Rodríguez que si él ganaba las elecciones del 98, ¿verdad? Ya estamos en ese periodo, yo iba a ser magistrado de la Sala Cuarta. Y entonces necesitaba empezar a negociar mi nombre. Sí, como candidato. Y dice, si José Miguel es el candidato de liberación, es facilísimo tener los votos para ser magistrado de la Sala Constitucional. Así que no te metas en temas políticos, estás aquí, y así iba, todo muy bien. Hasta que allá por febrero del 97 aparece el llamado caso Hank. Ah, sí. Claro. El viaje tristemente célebre de un grupo de dirigentes de altísimo nivel de la unidad a México a reunirse con el profesor Carlos Hank González, que desató un tremendo escándalo. Pasaron muchas cosas y en ese momento había que ir a un debate en el antiguo Canal 4. Era un debate... Ahí en Calle Blancos. En Calle Blancos, entre un representante del corralismo y un representante del rodriguismo sobre el caso Hank. Y en ese momento decidieron que el que tenía que ir era yo. Claro. Me acuerdo que Rolando Laclé dice, no, que vaya una cara nueva. Y si hay que sacrificar a alguien, pues alguien se sacrificará. Necesitamos ganar tiempo. Esta situación está muy complicada. Y entonces digo yo, bueno, yo voy, pero yo pongo condiciones. ¿Cómo condiciones? Esa reunión, Claudio, para que usted se imagine, esa reunión era del comando de campaña de Miguel Ángel Rodríguez. Estaban Rafael Ángel Calderón, Jaime Darenblum, Roberto Tovar, Danilo Chaverri, Rolando Laclé, Miguel Ángel Rodríguez. De puros pesos pesados. Manuel Emilio Rodríguez, Luis Fishman, 2 o 3 personas más, y yo. Y entonces, ¿cómo condiciones? Sí, dice Miguel Ángel, venga. Me mete con Manuel Emilio a un cuarto y me dice, pero ¿cómo condiciones? Y primera condición, yo no voy a defender a Carlos Hank. Y dice Miguel Ángel, bueno, un poco complicado, pero está bien, alguna estrategia tendrás. Y segunda condición, no voy a decir lo que voy a decir. Tienen que confiar en mí. Si no, no voy. Y me dice Miguel Ángel, pero ¿qué te pasa? Y le digo, porque usted me está mandando a hacer un trabajo que me va a impedir ser magistrado. Cierto. Me está mandando a una guerra política y me está tirando al campo de batalla y se acabó mi magistratura porque ya yo voy a entrar. Hay una relación. Perdone la expresión popular, albergueo político. Sí, claro. Salimos de ahí y nadie estaba de acuerdo con mis condiciones, pero finalmente nadie quiere ir, nadie puede ir.
Él quería quemarse. Iba. Esa era la verdad, ninguno quería quemarse. Y llego y al frente tenía a Víctor Ramírez. Ah, sí, claro. Y Víctor Ramírez, cuando llega, no me conocía, dice, bueno, pero ¿quién es el que viene por el rodriguismo? Y le dice, estaban Ignacio Santos y Pilar Cisneros, eran los entrevistadores. No, viene José Miguel Villalobos. Muchacho, pero usted lo mandaron al matadero. Y pues, no habíamos empezado, obviamente, el debate. Y le digo yo, no, me parece, don Víctor, que el que mandaron al matadero fue usted. Qué bueno. Fue el segundo debate que yo había estado televisivo en la historia, y arranca don Víctor en un ataque a mansalva, al viaje y a don Miguel Ángel. Me acuerdo que me da la palabra y le digo, don Víctor, qué pena, yo que usted sentiría vergüenza de decir lo que acabo de decir, porque le quiero recordar que Carlos Hahn es de su partido, del PRI, los aliados suyos de Liberación, con los que ustedes se abrazan, con los que se han abrazado los expresidentes de su partido. El día que ustedes rompan con el PRI, tiene autoridad moral para venir a hacer las críticas, pero todo lo que usted ha dicho, Hahn González, es el PRI, su partido, sus hermanos del alma. Se acabó el debate. Y a partir de ese momento ya yo era indispensable en esa campaña, y a partir de ahí yo fui... Pero no estuviste en gobierno de Miguel Ángel. No, a ver lo que pasa. Paso a ser el coordinador de debates, el miembro del comando de campaña, o sea, ya en un nivel muy cercano y un agradecimiento profundo de don Miguel Ángel por haber hecho eso, rescatar una campaña que se estaba yendo al basurero por ese viaje, y entonces me ofrece ser diputado. Pero luego aparece una persona que quiere ese puesto, don Álvaro Trejo Fonseca. Y los Trejos siempre tenían un campo fijo en las campañas de la unidad. El papá era un hasta que se murió, simbólico. Hasta que se murió José. Y Miguel Ángel había sido ministro de Planificación. Hasta que se murió José Joaquín, entonces ya no. Pero ahí no, ahí estaba bien. Y entonces me pidieron que me hiciera a un lado. Y después doña Elizabeth Odio pidió que yo fuera ministro de Justicia. Pero había un compromiso con doña Mónica Nájel. Ah, sí. Y entonces me dijeron, no puede ser ministro de Justicia, algo más. No, yo ningún otro ministerio. Si voy a ser ministro de Justicia, sí, pero no se puede. Entonces te quedas en el Consejo de Asesores Presidenciales. Y ahí me quedé casi los 4 años, hasta que partí para la campaña de Abel en el 2001. Y ahí terminé siendo ministro por pocos meses. Pero Abel, cuando te saca primero tarjeta amarilla y después te saca tarjeta roja, dice, Abel, por aquí lo tengo apuntado, que vos eras muy conflictivo, que no jugabas en conjunto. Sí, yo le respondía a esas frases que don Abel le hacía honor al nombre de él, y había convertido la Casa Presidencial en una torre de Babel, y que en realidad el señor presidente de la República se llamaba Babel Pacheco, porque lo único que hacía era entronizar la confusión en el gobierno. Esa fue mi respuesta. Lo acusé de haber cedido a presiones de los grupos económicos poderosos para mi salida. Exactamente. Vos decís que hay grupos económicos intronizados en el gobierno que no te quieren. Y se me venía a la mente que ahí estaba ya el camino que empezaba don Abel con el TLC. Sí, don Abel en realidad siempre se opuso al TLC. Eso sí, hay que reconocerlo, a pesar de tener en el gabinete a todo el grupo más pro TLC. En realidad mi salida se da porque yo me opongo a la privatización carcelaria. Había un negocio muy grande para privatizar, para hacer una cárcel privada, una cárcel que costaba $60 millones de ese momento, $12 millones adicionales para equiparla, y $35 diarios había que pagar el gobierno a la concesionaria por cada preso. ¿Y el edificio lo hacía el Estado y se lo daba...? El edificio lo construía la empresa privada. Era una empresa americana, estadounidense, representada por don Francisco Chacón González, posteriormente ministro de doña Laura Chinchilla. Yo me opongo, pero primero me opongo con el apoyo del presidente. O sea, don Abel Pacheco expresamente dijo en varias ocasiones, yo no quiero una cárcel que sea un hotel de lujo, y me opongo al proyecto. Una de las defensoras más acérrimas fue la directora de concesiones de ese momento, doña Rocío Aguilar, tristemente célebre ministra de Hacienda, la Santa Juana de Arco. Hoy superintendente. La Santa Juana de la oligarquía de este país. Y ella la defendía con los argumentos más pobres y espurios que recuerdo.
El proyecto no iba para buen camino. Yo dije, eso es inconstitucional, y se arma un zaperoco muy violento en el gobierno se parte en dos, y el Consejo de Gobierno del 29 de octubre es un Consejo de Gobierno que, si se hubiera grabado y pasáramos esa grabación, sería divertidísimo, porque es una discusión muy violenta entre los dos sectores, hasta que se pone de pie el ministro de Hacienda, Jorge Walter Bolaños, ficha de todos los grupos más oligárquicos de este país, de lo más rancio de la oligarquía de este país, y dice, bueno, don Abel, por lo que veo usted apoya al ministro de Justicia. Yo le voy a transmitir un mensaje del Consejo Económico: o se va el ministro de Justicia o nos vamos nosotros. Yo lo presencié ahí de frente, y obviamente se fue el ministro de Justicia. Interesante, porque nunca dijo Abel eso. No, pero esa es la verdad, y ahí hay 22 testigos. Todos los ministros que estaban presentes recordarán ese momento, donde Jorge Walter Bolaños, respaldado por Alberto Trejos, Vilma Villalobos, Rogelio Ramos, Rogelio Pardo, Rina Contreras, Javier Chávez, no sé, pero recuerdo algunos nombres más que estaban en esa línea. Desde el punto de vista, sí era así cómodo. Ah, sí, claro. Para ese grupo. Sí, sí. Ah, no, era muy incómodo. Era muy incómodo. O sea, no dijo mentira don Abel cuando dijo que eras muy incómodo. La verdad es que siempre es incómodo escuchar la voz de la conciencia. Y don Abel Pacheco sabía que quien tenía la razón era yo. Y entonces era incómodo escuchar la voz de la conciencia y no poder hacer lo que su conciencia decía. Entonces mejor quito la conciencia. Pero después te fuiste e hiciste un partido político, Partido Alianza Democrática Nacionalista, el ADN. Después me decidí que quería divertirme en la política. ¿Ibas por primer lugar en Alajuela? Sí, decidí hacerlo por Alajuela, a sabiendas de que era imposible quedar, y me recomendaron que lo hiciera por San José, como todos. Teníamos una encuesta interna que me sacaba por San José de diputado por subcociente, pero decidí que no, que lo iba a hacer por Alajuela, que es mi provincia, donde nací, y saqué como, no sé, por Alajuela voy a haber sacado tal vez unos 8 o 9 mil votos, y no salí. Nos matamos entre don Célimo Guido y 2 o 3 más, matamos los votos, y de todos modos yo no tenía recursos para eso. Hay unas manifestaciones a un año de las elecciones, en enero del 2005, que da don Oscar Arias en una entrevista, don Oscar Arias ya candidato a la presidencia. Y entonces da una entrevista rarísima en La Nación, y por dicha, pues esas cosas quedan ahí. Y dijo, bueno, las elecciones del 2006, el pueblo de Costa Rica tendrá que decidir si quiere de presidente de la República a Oscar Arias o a José Miguel Villalobos. Nadie entendió nunca, y ahí está en La Nación esas declaraciones. Porque vos ibas con doble postulación. Sí, pero, o sea, yo no tenía ni la más mínima posibilidad. Inclusive recibí llamadas de amigos míos que me iban a aportar dinero para la campaña, ¿no? Nos llamaron de Liberación, nos llamaron cero, no hay plata. Entonces yo decidí permanecer y seguir hasta el final. ¿Hubiese sido vos en ese momento un diputado durísimo para el tema del TLC? Tal vez no hubiera pasado. Sí, porque por tu posición posterior siempre te opusiste mucho al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Fue realmente divertido. Faltando como una semana para inscribir las papeletas diputadiles, me llamó don Otón Solís, candidato por el PAC, y me ofreció el 4º lugar por San José, un lugar elegible por San José, no sé cuarto, si era el 4º, 3º o 5º, y que me retirara. Y yo le dije que yo no podía, o sea, no iba a hacer eso, aunque consideraba que era la mejor decisión. Y el partido ADN sacó a nivel nacional como unos 12 o 13 mil votos, y don Otón perdió por 18 mil. Es decir, lo divertido es cómo pudieron haber cambiado las cosas con un partido que no sacó casi nada, pero en una elección tan cerrada, y quizá con José Miguel Villalobos, con espacio, con podio, pudo haber sido diferente. Yo termino esa elección y me retiro en febrero del 2006 completamente de la política activa, y me prometí a mí mismo, a mi conciencia, y lo vuelvo a decir aquí, nunca volveré a ocupar un cargo público. Pero sí sos una persona muy oída. Yo decía en la presentación que siempre te referís con mucho criterio a los problemas nacionales. Muchos medios se te consultan. O sea, por lo menos
el sabor de la crítica formada sí te queda y sí la disfrutas. Bueno, al hecho de que estás acá. Lo disfruto. Aquí donde la política sí importa. Lo disfruto todos los días. Disfruto opinando sobre política y opinando sobre diversos temas del quehacer nacional. No evado el debate, me encanta la polémica. No porque no me guste la polémica y por eso soy penalista. Por eso soy litigante, por eso disfruto como el que más las salas de juicio. Me encanta debatir sobre todos los temas y me preparo para el debate. Eso ha sido parte de mi vida, forma parte de mi ADN. Pero a la política activa no volveré nunca. Ahora, ¿qué análisis haces de la situación del país? Porque ve que interesante. Nos comentás de algo que, bueno, yo por lo menos que sigo la política no sabía de esa negociación en algún momento entre Miguel Ángel Rodríguez y José Miguel Corrales, que después fueron rivales y en algún momento pudieron haber llegado a estar juntos en un gobierno. Y después te toca estar con don Abel Pacheco, ves el Tratado de Libre Comercio en sus inicios y tu formación, tu oposición a que se pagara a los letrados con dineros provenientes de una agencia norteamericana. Entonces todo eso te da un conglomerado como para analizar lo que pasa hoy en día en la sociedad y en la política costarricense. ¿Qué lectura haces? Porque es posible que vos estuviste, bueno, no es posible, estuviste en la aparición del PAC y en el primer debilitamiento que sufre el bipartidismo cuando don Abel tiene que ir a una segunda ronda electoral. Ahí empieza a gestarse la caída o por lo menos la llegada fácil de los partidos tradicionales al gobierno. Vos viste todo eso y la gente aspirando a algo diferente y tenemos 6 años de gobiernos del PAC que no demuestran absolutamente nada diferente. A ver, un recuerdo nada más sobre el tema del TLC. En algunas reuniones en que yo participaba de los grupos por el no al TLC en el referéndum, recuerdo muy bien que una de las cosas más difíciles que se discutían en esas reuniones, más que el tema estratégico y la forma de tirar a la gente a la calle, era cómo hacemos una campaña política pidiendo el voto por un no. Es decir, eso tiene una carga, sobra decirlo, negativa. Sí. Y bueno, ¿cómo hacemos la campaña? Que los corazones y tal. Y me acuerdo, yo me senté al lado de don Rodrigo Carazo Odio en una reunión. Hicimos una gran amistad en esa época. Y don Rodrigo y yo estábamos hablando y yo le hice una sugerencia de cómo podía ser el lema por el no. Y me dijo don Rodrigo, me parece fantástico. Decirlo, pero todo el mundo hablando. Y le digo, no, me voy a quedar callado. Y me dice, no, decirlo. Y no. Y entonces levanta la mano don Rodrigo. Apenas don Rodrigo alzaba la mano, todo el mundo se callaba, ¿verdad? Eso es que aquí don José Miguel Villalobos tiene una propuesta que a mí me parece extraordinaria de cómo debe ser el lema por el no. Me volvieron a ver. Yo nunca he sido santo de devoción ni de la derecha de este país ni de la izquierda. Yo soy la típica clase media de padres educadores, de abuelas educadores, de tíos educadores, tal vez de lo más representativo de la clase media de este país. Entonces, la clase media costarricense en general es centro-izquierda, pero repudiamos las dictaduras de izquierda y repudiamos las dictaduras de derecha. Y eso yo digo que a veces somos de centro-izquierda sin darnos cuenta. Sí, muchas veces. Sí, porque cuando nos dicen ese concepto, más de uno dice, no, yo no soy centro-izquierda, pero en su prédica lo es. En mi casa no había ese problema porque papá fue firmante del grupo de Patio de Agua en el año 68, claro. Dirigente magisterial. Papá fue secretario general de la ANDE con 29 años. Entonces en mi casa se vivía sindicalismo, izquierda. Papá era un hombre izquierda, centro-izquierda, anticomunista, igual que yo. Yo nunca fui comunista y por eso en la universidad, aún hoy, compañeros y gente de mi generación sigue diciendo que yo soy un pequeño burgués, un hombre de derecha, y los de la derecha me tildan de izquierda. Por lo tanto me considero que... Pero vos sabes que pensando en lo que vos estás comentando, la gente dice que todo el que pasa por la universidad en algún momento tiene que ser comunista, marxista. Y yo comparto con vos, a mí no me dio por eso tampoco. Yo siempre me sentí en el centro. No, yo me sentí en la izquierda, pero no en la izquierda radical. Bueno, yo digo que soy como el corazón, al centro y un poquito a la izquierda. Y nunca respaldé a Cuba ni ninguna de esas cosas. Siempre en la universidad decía una frase, por Fidel soy de izquierda y por Fidel soy anticomunista.
Bueno, entonces la gente que estaba ahí de la izquierda, mira, si es Villalobos, socialdemócrata, a pesar de que ya había pasado por la unidad. Sí. Y el señor Rodrigo, no, pero escuchen, es muy fácil. ¿Cómo convertimos una carga negativa en un mensaje positivo? Ese es el problema. Dice, si fuera tan fácil, y luego, facilísimo. Nada más son 2 palabras. Mejor no. Sí, claro. Ese era el mejor de primero y el no. Mejor no. O sea, TLC, mejor no. Y empecé a explicarles cómo podría ser entrevistar campesinos, jóvenes. ¿Qué piensa usted del TLC? Mejor no. Mejor no. Claro, no me la aceptaron. Hoy, años después, mucha gente que estuvo ahí dice, pero eso hubiera sido... Le digo, nada más, positivo. Imagínense las placas, imagínense los rótulos, los mensajes, bueno. Eso fue un poco el recuerdo del TLC, la derrota del TLC. A tu pregunta concreta, yo prefiero estos 2 gobiernos del PAC que 2 gobiernos de Liberación o de la Unidad, 2 de Liberación o 2 de la Unidad. Que estuvieron antes, 2 de Liberación antes y 2 de la Unidad antes. Con los gobiernos del PAC tengo serias diferencias, muchísimas diferencias, pero siempre he estado convencido como demócrata que soy, que si yo pretendo juzgar un gobierno porque me parezca o coincida con el 100% de las posiciones, nunca ni siquiera podría estar de acuerdo conmigo mismo, porque a veces uno mismo discrepa de sus propias posiciones. Entonces, cuando yo comparo lo que podría pasar con este país si hubiera gobernado Liberación o la Unidad desde el 2014, creo que estaríamos peor. Mi nombre es Caroline, tengo 27 años. Mis vacíos y muchos temores encontraron refugio en las drogas. Llegué a dormir en un lote baldío. Cuando llegué a Renacer, descubrí que era un lugar donde podía ser yo misma. Hace 9 años fui yo y mañana puede ser cualquier otra. En 2019, aportamos más de 1.100 millones de colones a la atención y tratamiento del alcoholismo y la farmacodependencia. Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. Los niños y las niñas tenemos derecho a estar informados sobre el COVID-19 y sentirnos tranquilos, seguros y confiados. Protejámonos en familia. PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. ¿Vos sabés cómo se contagia el coronavirus? Cuando no estornudás tapándote con el codo y en vez de eso te limpias con la mano para luego saludar a alguien con la misma mano. También cuando tocas objetos personales y recibís un beso en la mejilla. Una vez infectados, somos transmisores del coronavirus y podemos llegar a infectar a muchas personas más, compañeros de trabajo y seres queridos con los que convivimos a diario. Y eso no es todo. Las superficies también quedan infectadas, llegando a personas con las que quizás no tuvimos un contacto directo. Pero, ¿vos sabés cómo podemos prevenir todo esto? Sencillo. Tápate con el codo al estornudar y recordá estar lavando y desinfectando tus manos. Además, no saludes con besos o abrazos. Cuídate y cuida a tus seres queridos. Quédate en casa. Canal 8. ¿Es usted una de esas personas que ha entrado en temores para darle un beso a algún miembro de su familia por la aparición del coronavirus? No es prohibido besar, pero le vamos a enseñar la forma segura. Próximo martes, a las 9 de la noche, Mi Casa es Su Casa, aquí en Canal 8. En
Noticias Telediario te llevamos todo sobre el COVID-19. Información de primera mano, veraz y actualizada. Todo lo que querés saber del coronavirus, cómo, cuándo y dónde lo necesites. En nuestras ediciones de las 5:45 de la mañana, 11:45 de la mañana, 7 de la noche y la edición estelar a partir de las 8 de la noche. Y también contaremos con una edición especial todos los domingos a las 8 de la noche. Somos el canal que te mantiene informado del COVID-19. Somos Canal 8. Somos más. O sea, lo que te gusta es que se rompió con esa continuidad. Sí. No necesariamente que esté satisfecho con la gestión, ¿o sí? También. No estoy satisfecho, pero estoy convencido de que estaría mucho más insatisfecho si gobernara Liberación o la Unidad. No tengo la más mínima duda. A pesar de mis enormes diferencias, mucho más con este gobierno que con el anterior. O sea, me parece que este gobierno, por razones que sería todo un programa analizar, se ha entregado voluntariamente de pies y manos a la derecha de este país. Pero aún así, hay una conciencia que tiene el PAC, que para algunos es una burla, para otros es ironía, para mí en mucho es cierto, una conciencia más de centro izquierda que la que pueden tener cuando se gobierna Liberación o la Unidad. Entonces tengo enormes diferencias con este gobierno y con el anterior, pero pienso que Costa Rica estaría peor si nos gobernara Liberación. ¿Y dónde encontrar la conciencia centro-izquierda de Liberación? Del PAC. Ahorita en gestión, ¿dónde la encontrás? No, en gestión, por ejemplo, si me... ¿O solo la conciencia? No, hay una conciencia que también tiene ejecución. Si yo comparo, por ejemplo, las posiciones del presidente del Banco Central y del ministro de Hacienda, lo que yo llamo los Rodrigos. Sí, los Rodrigo Lados. Los Rodrigos, con la forma y el estilo y las expresiones de la ministra de Planificación, no tengo duda que la ministra de Planificación es más de izquierda que cualquiera de ellos dos, que a la izquierda no giran ni aunque tengan que dirigirse a la izquierda cuando manejan. O sea, ahí hay una diferencia esencial. Un gobierno que tristemente vuelve a llamar a su gabinete a lo más rancio de la derecha, como Rocío Aguilar, y tiene posiciones que a veces sorprenden. Pero en un gobierno de Liberación Nacional, con la forma en que está estructurada la Asamblea Legislativa, ya hubieran aprobado la venta del ICE y ya hubieran aprobado la venta de Recope. Es decir, este gobierno de alguna manera hay sectores que ponen ese freno, aunque muchos simplistamente dicen son lo mismo. No son lo mismo. A veces me duele decir que no son lo mismo cuando veo cosas que me desagradan, pero repito y lo digo con toda convicción, prefiero sin ninguna duda los dos gobiernos del PAC que haber tenido a Liberación y Unidad gobernando desde el año 2014. Ahora bien, ¿estarías contento con un tercer gobierno del PAC? No, es que contento no estoy. Lo que digo es que si en este momento... Digo yo porque hay una gran molestia ciudadana en relación a la gestión del presidente. Ciertamente ahora, con la pandemia, el presidente ha aumentado sus acciones, pero previo a eso, por muchas cosas que vienen desde la UPAT, desde relaciones de desorden en el gabinete, de poca coherencia en el gabinete, esas contradicciones de la economía muy a la derecha y en lo social parecen progresistas, que no era el PAC. Parece que hay un grupo sustancial de gente disconforme con esos variopintos que tiene el Partido de Acción Ciudadana. Siempre en la política, a la hora que uno tiene que decidir por quién va a votar, si uno quiere votar por el mejor o por el que le satisface lo más posible, posiblemente no votaría nunca. O sea, en política uno vota más contra alguien que por alguien. Sí. Esa es la realidad. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, a la hora en que yo tomo una definición política, no digo, me parece fantástico este candidato. Le ubico... Son los menos. Le ubico las elecciones del 14 y las del 18. Yo en el 2014 voté por José María Villalta. Inclusive sacó un 17%. Sí, claro, estaba fuerte. Pero mi voto por él no fue porque fuera a sacar 17 o no. Simplemente José María Villalta me parece un excelente candidato. No sé si sería un excelente presidente. Entonces, es un poco cuando uno vota, no tanto
por el voto a ganar, sino que es un voto testimonial de votar, ahí sí, por el que creo que está más cercano a mis convicciones, el José María Villalta del 2014. En la segunda ronda, mi voto iba a ser por Luis Guillermo Solís, sin ninguna duda, porque yo por Johnny Araya no podría votar ni bajo amenaza de muerte. Entonces mi voto... Además ni estaba concursando. Bueno, no, por eso, iba a votar por Luis Guillermo Solís. Luego... Antes de que se retirara. Luego se retira. La decisión era desde antes. Sí, entonces no tuve la oportunidad de votar en contra de Johnny Araya. Luego viene la elección del 2018 y ya no estaba José María Villalta. Entonces no podía votar por... Eran 13 que había. Por el Frente Amplio, su candidato, tengo buena relación con él, pero no me gustaba como candidato. Entonces decidí votar por Carlos Alvarado desde la primera ronda. Interesante. Y voté por Carlos Alvarado en la primera ronda porque ya en febrero la elección estaba polarizada. Y yo he sido toda mi vida un enemigo acérrimo de la religión en la política. Acérrimo. Y creo que la Costa Rica de hoy es como es, con sus virtudes y sus errores, pero pudo haber sido mucho peor sin las leyes liberales de 1884 y sin la reforma constitucional de 1895 que proscribió. ¿Y sos creyente? Proscribió la religión en la política. Nací en una familia creyente. Estudié en un colegio religioso con los escolapios que me enseñaron a ser católico de izquierda y fui practicante muchos años de mi vida. Tengo más de 10 años de no ser practicante de la religión católica. Respeto las convicciones religiosas, pero no me gusta la religión en la política. Me parece que es la peor mezcla que existe y la más peligrosa. Y por esa razón jamás... Claro, y Fabricio Alvarado en la segunda ronda representaba todo desde eso. La primera. Sí. O sea, yo en la primera ronda no voté por Carlos Alvarado para impedir que Fabricio pudiera llegar. Yo dije, bueno, si queda Fabricio y en la segunda ronda es contra Pisa o es contra Álvarez, yo dije, bueno, aquí sí estoy en un tremendo problema, pero como me parece más peligrosa la religión en la política que el derechismo de Álvarez y de Pisa, hubiera votado por cualquiera de ellos en contra de Fabricio. Por el único candidato donde me era imposible votar contra Fabricio era por Juan Diego Castro. Ahí ya es un asunto donde me es completamente imposible votar por Juan Diego Castro porque me parece que es un peligro nacional. Es una persona con ideas que estimo que son radicales de derecha y jamás podría votar por él. Pero bueno, no se presentó esta circunstancia. Sí, entonces, que en un principio parecía que era más factible. Claro. Entonces en la primera y en la segunda ronda voté por Carlos Alvarado, con quien nunca he cruzado una palabra. Es más, nunca lo he visto personalmente. Nunca he visto a Carlos Alvarado. Y menos, ni siquiera he conversado por teléfono con él. Entonces no tengo ni buena ni mala relación y tampoco ahora, desde que ha sido presidente, he tenido oportunidad de conversar con él ni una sola vez. Me parece una persona, una buena persona, me parece un hombre decente, me parece un hombre de una formación de la típica clase media. Sí. Creo que debo haberlo conocido de niño, porque él creció en La Favorita, donde yo crecí también, en el barrio de La Favorita. Yo lo conocí antes de ser presidente y es una buena persona, es un buen tipo. Ajá. Me parece que... No necesariamente un buen presidente, pero es un buen tipo. Creo que su preparación académica resultó inadecuada para el ejercicio de la presidencia, no resultó la más adecuada. Yo creo que era falta de experiencia. Creo que estaba muy joven. Quizá el no haber estado en la Asamblea Legislativa de Diputados, sino de asesor, donde era un poco disperso, según me cuentan quienes lo conocieron. Pero tiene un elemento que es positivo, es un hombre bueno, ya eso de por sí es un plus. Vamos a llamarlo así, es una condición necesaria, pero no suficiente, pero es necesaria. A veces... Yo creo que es fundamental. A veces las condiciones que no son suficientes nos hacen olvidar las que son necesarias, y don Carlos la tiene. Entonces... voté por él y en el 2022, evidentemente, no sé quiénes van a ser los candidatos, pero creo que he dejado claro que jamás votaría por un partido religioso, jamás votaría por Juan Diego Castro y en principio jamás votaría por Liberación ni por la Unidad. Eso lo tengo bastante claro. Ahora, has estado muy molesto y vi algún escrito que hiciste en este marco de la pandemia. Has estado muy molesto por las disposiciones que se han estado tomando de restricciones de nuestras libertades. Recientemente, hace algunos días, veíamos
a la gente criticando y casi el gobierno reaccionando de inmediato para limitar el movimiento de ciclistas. Me siento yo a veces en 1984 en George Orwell, donde los mismos ciudadanos acusaban a otros y empezaban a pedir que la gente se fuese evidenciada ante el poder. Y por otro lado, a veces me da temor de que la democracia en esta pandemia esté permitiendo que muchas libertades, y vos como buen jurista lo plantearás mucho mejor que yo, que se esté permitiendo que muchas de las libertades sean coartadas dentro del marco de una pandemia, de un peligro por una enfermedad, y sabiendo lo que está pasando en muchas democracias del mundo, y la nuestra no está exenta de padecerlo, la velocidad con que se quieren tomar decisiones, el hecho de que la gente está dispuesto a ceder todas sus libertades, todas sus prerrogativas democráticas por un miedo. ¿Cuál es tu opinión y qué consideraciones haces en relación a esta situación de libertades disminuidas que aceptamos voluntariamente los ciudadanos por miedo? Tal vez lo que más ha llamado la atención en Costa Rica, para luego pasar con algunos pincelazos a lo que pasa en el mundo, que es la primera vez que pasa casi lo mismo. Muchas veces somos islas, islotes y a veces pequeños atolones en medio del universo. Ahora pues es bastante parecido. Llama la atención cómo en este país algo, que ahorita podemos definir qué es ese algo, logró frenar el campeonato de fútbol, cerrar las iglesias, cerrar los templos, cerrar los bares, todo al mismo tiempo y sin protesta. O sea, ¿cómo algo pudo lograr que en la Costa Rica que conocemos se cerraran las iglesias católicas, los templos evangélicos, se acabara el campeonato de fútbol y se cerraran los bares y las discotecas? Eso, si alguien nos hubiera dicho que eso podía ocurrir por alguna causa, claro, no lo hubiéramos hace creído. 9 meses, le hubiéramos dicho, está loco. Bueno, ocurrió. Y ya solo eso es digno de un análisis sociológico, psicológico, jurídico, político. Cuando yo enseñaba Derecho Constitucional, ponía a leer a mis alumnos a un autor maldito, como le llamaba yo, y todos creían que era Maquiavelo. No, se llama Carl Smith. Maquiavelo era un genio. Claro, pero le llaman sí, el autor maldito. Sí. Claro que sí, su realismo político. Exactamente. Pero Carl Smith es el jurista teórico del nazismo. Carl Smith escribió una obra en los años 30 del siglo pasado llamada La Soberanía, donde Smith definía al soberano como aquella persona que tomaba decisiones en situaciones de emergencia. Y Carl Smith convirtió la situación de emergencia en situación de normalidad, jurídicamente. Cuando Hitler toma el poder en 1933, lo primero que hace es excluir a todos los partidos, salvo al partido nazi, del Parlamento. Y entonces las decisiones se toman por unanimidad. Y la otra gran decisión que tomó fue suspender la vigencia de la Constitución de Weimar, que era la Constitución alemana de 1920. Es decir, el nazismo gobierna sin constitución porque el soberano es el Führer, porque hay una situación de excepción. La situación de excepción se convierte en normalidad y la normalidad genera normatividad. Carl Smith es el teórico del excepcionalismo como fuente de derecho. ¿Qué genera el soberano? Para Smith el soberano ya no es el pueblo, sino el soberano es el líder. El que toma decisiones, repito, en situaciones de excepción. No vamos a hablar hoy de cuáles eran las situaciones de excepción en la época del nazismo, porque podemos pasar horas hablando de si era la crisis financiera, la crisis de la deuda con los ganadores de la Primera Guerra Mundial, la pobreza, los judíos, etc. Hoy nos vendieron una situación de excepción. Y cuando digo nos vendieron es porque yo creo que esa situación de excepción no es real. Y esa situación de excepción ha transmutado, le ha introducido al ciudadano, para usar la frase de Huxley en Un Mundo Feliz, lo ha somatizado. Nos han somatizado, es decir, nos han introducido soma, que era aquel líquido que hacía que los ciudadanos habitantes de ese mundo feliz estuvieran siempre felices, porque el soma les borraba su capacidad crítica y los llevaba a estar felices en un mundo de represión y de pérdida de libertades.
La primera vez que yo tengo algún problema con el tema de la pandemia, para llamarle así, o COVID, como le queramos llamar, fue a principios de marzo, cuando fallece la primera persona, y yo recibo una llamada telefónica de una doctora, buena amiga, cuyo nombre me voy a reservar, que me dice, se van a morir a fines de marzo 1.200 personas, y va a haber cientos de miles de infectados. Y yo le digo, eso es falso. De donde saca los datos, me habla del documento del Imperial College y ahí empiezo yo a estudiar el tema y me doy cuenta que todo es una farsa. Y podríamos tener un solo programa para explicar por qué me di cuenta que era una farsa y por qué empecé a denunciar la farsa. No que no hay gente muriéndose. Cuando termine el año 2020, España, Italia, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos medirán sus muertos y se darán cuenta que no va a aumentar ni un 5% el número de muertos. Ya va a ser lo normal. Lo normal y cada año. Ya voy a España a datos computando hasta abril, hay creo que son 7,000 muertos más en los primeros 4 meses del año 2020 en España este año que el año pasado, y había más muertos creo que en el 2017 en España los primeros 4 meses. Y así va a ocurrir en todos los países. Simplemente necesitaban, Claudio, resetear el capitalismo. Grandes filósofos y economistas han dicho, pasamos décadas hablando que la crisis del ambiente y del calentamiento global exigía apagar la economía, enfriarla un poco, y nadie hizo caso. De pronto un virus hizo que la economía se apagara. Le hicieron así a la ignición del vehículo del capitalismo para resetearlo y luego lo vuelven a arrancar. Y arranca igual. Y arrancó igual, solo que ahora hay unos perdedores y unos ganadores. Y detrás de todo esto hay uno de los negocios más crueles y viles. Y detrás de él está uno de los delincuentes internacionales más deplorables y cínicos, que se llama Bill Gates. Cuando uno escucha a Bill Gates hablando de la vacunación obligatoria, con sonrisa en boca, con su cinismo espeluznante, y dice que la vacuna del COVID debe ser obligatoria y que hay que vacunar en doble dosis a toda la población del mundo, es decir, son 14,000 millones, pues somos 7,000 millones de personas, 14,000 millones de dosis a $10 cada dosis, y dice Gates, y lo escuché, lo vi, no es que me lo contaron ni lo leí, no. Él dice, y los gobiernos tienen que exceptuar a las farmacéuticas que fabriquen la vacuna de cualquier responsabilidad por los daños que puedan haber de las personas que se vacunen. Y dice expresamente, calculo 700,000 personas mínimo que se van a ver muy afectadas por esa vacuna, y eso los estados son los que tienen que indemnizar. Podríamos tener un programa un día para analizar por qué creo que todo esto es exagerado. Y le voy a dar solo un solo dato. Nos han dicho confinamiento, confinamiento relativo, confinamiento absoluto. Yo podría demostrarle aquí con cuadros, cuando vengamos a esto, para decirle a usted, Claudio, y a los televidentes, que el mundo entero, el número de casos y de muertes empezó a crecer con el confinamiento. Así está demostrado en todos los estados de Estados Unidos. En Europa, cuando vino el confinamiento, empezó a bajar porque ya venía bajando los casos y los números de muertos. El confinamiento ni aumenta los casos ni disminuye los casos. Este es un virus que tiene una vida natural, que va a desaparecer o aparecer independientemente de que haya confinamiento o no. Y en este país se murieron en el año 2019 6 personas al día de enfermedades respiratorias, 6 al día. Y ahora se han muerto 10 en casi 3 meses y cerraron el país. El año pasado se murieron 6 de enfermedades respiratorias al día y no pasó nada. Y no hubo ruido. José, muchas gracias, buenísimo. No, un placer, queda un tema abierto. Queda un tema abierto que es el tema de la pandemia, y lo veremos cuando usted me invite. Claro, así será. Un gusto. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en el programa de la política con P mayúscula. Los espero el próximo domingo al ser las 6 de la tarde. Un abrazo.